Vamos con alegría a la casa del Señor. El Señor se halla en medio de nosotros, pues en su nombre nos hemos reunido. El Señor se halla en medio de nosotros, pues en su nombre nos hemos reunido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos celebrando el 16º domingo del tiempo ordinario. Vamos a poner como intención de esta misa lo que cada uno tiene ahora en su corazón para agradecer, para pedir a Dios por todos los benefactores de esta obra apostólica, vivos y difuntos, y por todos los que nos hacen llegar de una u otra manera sus intenciones para que las tengamos presentes en esta misa, de tantos lugares, no solo de nuestra diócesis, sino también de otros países como Chile, Colombia, México, Estados Unidos y otros. A todos los tenemos aquí sobre el altar del Señor. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pedimos humildemente perdón y misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor nuestro, mira con bondad a tus servidores y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveremos con asidua vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Ay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal, oráculo del Señor. Por eso así habla el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones, oráculo del Señor.
Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado, y las haré volver a sus praderas, donde serán fecundas y se multiplicarán. Yo suscitaré para ellas pastores que las apacentarán, y ya no temerán ni se espantarán, y no se echará de menos a ninguna, oráculo del Señor. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos, unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, ahora, en Cristo Jesús, ustedes, los que antes estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba y aboliendo en su propia carne la ley con sus mandamientos y prescripciones. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, destruyendo la enemistad en su persona. Y Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Paz para ustedes, que estaban lejos, paz también para aquellos que estaban cerca, porque por medio de Cristo, todos, sin distinción, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar,
Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es imposible no relacionar la palabra de Dios de este domingo con el cuarto de Pascua, el domingo del Buen Pastor. Acá también se habla del pastoreo que Dios quiere hacer de su pueblo. Esta forma de llamar a su pueblo rebaño tiene un sentido cariñoso. No nos olvidemos que muchas veces no es así como usamos esta expresión entre nosotros o en nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces no es así como se comportan quienes tienen que dirigir los rumbos políticos de una nación. Y ven al pueblo como un rebaño, pero como suyo, ¿no? Su propiedad para abusar de ella. Por eso siempre tenemos que rezar por quienes nos gobiernan, por quienes conducen a los demás, para que lo hagan bien, a semejanza del buen pastor. El domingo pasado escuchábamos a Jesús enviar con gran poder a sus 12 apóstoles para proclamar la buena noticia. Y ahora nos encontramos con que al regresar de esa misión, los apóstoles se reúnen con Jesús y le cuentan lo que han hecho. Es importante detallar esto, ¿no? No vienen simplemente, pum, pum, no. Hemos hecho esto, nos ha ido bien acá, nos ha ido mal allá. Dar cuenta, rendir cuenta de nuestra obra apostólica. Esa es también un poco la idea del examen de conciencia que debemos hacer cotidianamente, no solo cuando nos vamos a ir a confesar. Rendirle cuenta al Señor que nos ha enviado. A veces la cuenta nos puede poner un poco triste. Señor, intenté de muchas maneras hoy anunciar tu nombre a mis hermanos y nadie me dio bolilla. Fracasé en todos mis intentos. También eso hay que contárselo al Señor, para que Él me consuele, para que Él me conforte. Y además con una confianza. Allí donde yo sembré o intenté sembrar la palabra de Dios y no fue reconocida, Dios se ocupará de que otro lo haga con más éxito. Es así como pasa, ¿eh? El profeta Jeremías habla hoy y habla de un rebaño que está rebelde porque los pastores lo han maltratado, lo han guiado mal. Pobre Jeremías. Él viene a anunciar la palabra de Dios y no es palabra amable en todas sus cosas, porque es palabra de reproche al pueblo equivocado, de corrección. Y la corrección cuando se hace o cuando se recibe, a veces es dura, pesa. El profeta de parte de Dios le responsabiliza de este desvío a los pastores, pero al mismo tiempo anuncia que vendrá otro, que vendrá uno que obrará justicia, uno que será llamado el Señor es nuestra justicia, uno que pondrá orden, que unirá al pueblo rebelde, que lo volverá a reunir en un solo aprisco para Dios, para ofrecerlo a Dios. Aún en ese contexto de abandono, donde el único que habla de parte de Dios es Jeremías, Dios a través de él le dice al pueblo, Dios tiene paciencia. Y nos lo dice a nosotros, me lo dice a mí, te lo dice a vos. Dios te tiene paciencia. Uy, pero es que me porté muy mal. Uy, porque me he descuidado mucho. Pero estás aquí y estás todavía con tiempo para arreglarlo. Dios te tiene paciencia. Dios es ese buen pastor del que hemos hablado en el Salmo responsorial, que nunca jamás abandona sus ovejas, por más que sus ovejas le sean rebeldes. Nunca lo hace. A sus apóstoles, cuando vuelven de esa misión,
el Señor los escucha en su informe, pero también tiene con ellos un gesto cariñoso que también tenemos que tener en cuenta. Los lleva a un lugar aparte, evidentemente por lo que sigue en el texto, no muy lejos, simplemente se fueron a un lugar solitario por ahí cerca, un poco más allá, en la orilla del mismo lago, de modo que los que estaban allí se dieron cuenta, corrieron por tierra y llegaron antes. Así cuando Jesús bajó de la barca, lo estaba esperando una multitud. Bueno, el intento fue bueno, pero corto el descanso, lo que duró el andar por el mar, ¿no? Un pequeño rato de navegación para descansar, pero ya al llegar a tierra, otra vez estaba allí la multitud, como ovejas sin pastor, esperando a Jesús, esperando escucharlo. Y el Señor muestra su infinita paciencia. Él había pensado un descanso, pero ese descanso se vuelve imposible porque el otro necesita su auxilio, ese pueblo está esperando su palabra y comienza a enseñarles, dice, largo rato, sin apuro, sin apuro. A veces nosotros tenemos demasiado apuro. Si no salen bien las cosas al primer intento y las abandonamos. Y no tenemos mucha paciencia para aguantar al que nos viene a contar lo mismo de siempre. O penas que no son nuestras simplemente y que se agregan a las nuestras y nos pesan y por eso por ahí las rechazamos. Jesús, qué bueno, no es como nosotros. Es Dios, el buen pastor. Se pone a enseñarnos de nuevo. Parece que no entendimos, nos vuelve a explicar. Y lo hace largo rato, sin apuro. Y llama a todos, el Señor llama a todos. Nosotros no siempre llamamos a todos. A veces elegimos, ¿no? Con este sí, este es de los míos, el otro no. No me hace caso, no me gusta. Y es correcto que no todos me gusten y que no todos me caigan bien, pues es una cuestión de formas de ser, ¿no? Lo que no puedo es negarle el reino a alguien porque no me cae bien, o porque no tengo ganas de ir a buscarlo, o porque se equivocó y se separó. No sé si yo podré recuperarlo, pero tengo que intentarlo, al menos en el corazón, rezar por él, por reunificar al rebaño. El apóstol San Pablo en la segunda lectura de hoy nos hace una reflexión sobre esto. Él ha creado de los dos pueblos uno solo. ¿Cuáles son esos dos pueblos? El pueblo antiguo, aquel al que se pertenecía según la carne, por herencia de generación en generación, aquel que fue elegido por Dios para ser depositario de la alianza, de la revelación, pero que al llegar Jesucristo se le agrega a ese pueblo antiguo otro nuevo pueblo formado por todas las naciones, donde ya el vínculo no es carnal, sino que es espiritual. La alianza del Espíritu, la alianza en la sangre de Cristo, una marca indeleble en el alma, ya no simplemente en la carne. Todos estamos llamados a formar ese nuevo pueblo, de aquellos que estaban desde antes y de aquellos que no estaban antes y fueron llamados después. Y constantemente está haciendo el Señor este llamado a todos. Porque no fue solamente en aquel momento, en la plenitud de los tiempos, cuando Jesús predicó en nuestras tierras, en nuestro tiempo, con ruido de palabras humanas, sino que también ahora y en el devenir de los 2000 años de historia de la Iglesia, cuántas veces tantas ovejas se han ido detrás de pastores falsos, de pastores equivocados, enfermos de soberbia, creyéndose más que los demás, y se han producido divisiones, y hasta hoy forman heridas enormes, grandísimas, heridas que han sido ocasionadas a veces por la soberbia de los que se fueron, pero otras veces por la torpeza, por la corrupción de los que debían ser buenos pastores y reunir al rebaño, y los escandalizamos y los echamos fuera. A todos hay que reunirlos, a todos hay que buscarlos, y hay que tener esto en el corazón. No siempre puedo lograr eso yo, ni junto a mi comunidad, ni junto a mi diócesis, no sé,
o a mi parroquia, pero sí lo puedo desear de corazón en serio, de verdad, y buscar las ocasiones, las oportunidades, y tratar bien, incluso al que me trata mal. Un padre de la iglesia antigua, de los primeros siglos, refiriéndose a algunos herejes que se habían separado de la recta doctrina del Señor, y que por esta razón llamaban a los que habían permanecido fieles a la jerarquía de la iglesia por Dios constituida, llamaban que no eran hermanos, debían volver a bautizarse con ellos, digamos, porque tenían un bautismo que no era suficiente. Y este padre le dice, ellos nos llaman, nos quieren llamarnos hermanos, y nosotros los llamamos hermanos a ellos. Porque sí, hemos recibido un mismo bautismo, hemos sido hechos hermanos en Cristo, y eso no cambia. No cambia por los pecados que se puedan cometer, de ninguna manera. Se resolverá quizás solo el último día, cuando Dios ponga las cosas en orden. Pero se podría ir resolviendo de camino también, sería muy bueno, si lo pudiéramos ir resolviendo de camino. Muchos esfuerzos se hacen desde siempre en la iglesia para curar estas heridas, para reunir al rebaño, para volver a ser uno solo en Cristo Jesús, que es el modo en que el Señor ha condicionado la fe del mundo, ¿no? Sean uno para que el mundo crea. Nosotros tenemos que hacer esa tarea en nuestro corazón en primer lugar. A continuación, con los que nos rodean, con los que están cerca, sean de los nuestros o no lo sean, hacer el bien a todos y en todos anunciar la alegría del reino, la alegría de esta paciencia enorme que Dios nos tiene y que nos invita a tener a nosotros también para llamar a todos al único rebaño de Cristo, para que todos podamos aprovechar toda la riqueza espiritual que Dios desborda a partir del ministerio de la iglesia, ese ministerio de gracia que está, transportar la gracia, la presencia de Dios en nosotros y por nosotros, la que nos da verdadero sentido en la vida, porque el sentido de la vida no está en estar cómodos ahora, el sentido de la vida está en tener preparado nuestro corazón y nuestras obras para el juicio final, donde vamos a rendir cuenta de nuestras acciones, aquel que nos envió para irnos a descansar con Él. Que lo logremos. Pidámoselo al Señor en esta Eucaristía. Respondemos a la palabra de Dios confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Movidos por el Espíritu de Jesús, presentemos a Dios nuestras oraciones por la paz y la justicia. A cada petición respondemos diciendo, escúchanos, Señor. Por los obispos y sacerdotes, para que congreguen, guíen y acompañen a los fieles con sabiduría y rectitud. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los gobernantes de todo el mundo, para que promuevan la justicia y el derecho y gobiernen con prudencia y equidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los niños maltratados, los ancianos abandonados, los jóvenes desorientados, que no les falte nunca una mano amiga que los oriente y conforte. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que compartimos la fe en la Eucaristía, que el encuentro personal y sereno con Jesús nos dé paz y alegría para vivir. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Suscita, Señor, en tu pueblo deseos de unidad y reconciliación.
Y ya que nos purificaste con la sangre de tu Hijo, escucha nuestras oraciones y danos tu mismo Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar, son fieles corazones que a ti solo han de amar. El vino de la uva y el trigo en blanco grano son frutos de las manos, son hijos del dolor, esfuerzos y trabajos que en Cristo se agigantan y por su medio alcanzan valor de redención, y por su medio alcanzan valor de redención. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo, tu Iglesia, congregada por virtud y a imagen de la Trinidad, se muestra ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Dios me ama cada día. Dios me ama en su eterna inmensidad. Y en la sombra de esta noche nada temo, pues Jesús es mi pastor. Dios me ama cada día. Dios me ama en su eterna inmensidad. Y en la sombra de esta noche nada temo, pues Jesús es mi pastor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo miércoles 24 celebramos a San Francisco Solano, este santo misionero del norte argentino, que con su especie de violín, no recuerdo el nombre exacto de ese instrumento que él tenía,
no solo transmitió la fe, sino que inventó nuestro folclore. Por eso es patrono del folclore argentino, folclore nacional. Y también en nuestra diócesis es patrono de la parroquia que se encuentra en calle Avenida Cardonato y Naricán, en esa zona. Y el jueves 25, que es feriado en Mendoza, celebramos al patrono de toda la provincia, que es el apóstol Santiago, patrón Santiago le decimos. Así que todos celebramos ese día, todos los que formamos parte de esta provincia de Mendoza, a nuestro patrono, y en nuestra diócesis particularmente se lo hace en la capilla de la Vasconia, que está dedicada a él. Ese día del patrón Santiago es feriado provincial por la ley provincial 4081, feriado en la provincia. A veces no le damos mucha bolilla a los feriados, sobre todo cuando hay tiempos de turismo, pero es para celebrar al patrono. En la Catedral de San Rafael, así como habrá festejos centrales en su templo en Mendoza, aquí también a las 10 de la mañana habrá misa y luego procesión y acto celebrativo como es ya habitual. Y el próximo viernes la iglesia recuerda a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, y por esa razón también ese día lo recordamos como el Día de los Abuelos, a quienes debemos tanto, ¿no? Por quienes tenemos que ocuparnos, si los tenemos en casa, atenderlos, y si ya partieron, orar por sus almas. Es día penitencial. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Para ir a cumplir el mandato del Señor de anunciar su nombre a todos los hombres, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios.